Bueno, yo creo que la mayoría de los que ha estado asistiendo sabe que estamos desarrollando una serie que tiene que ver con las 7 iglesias o el mensaje a las 7 iglesias. Y hoy me toca hablar de la penúltima iglesia o el mensaje de la penúltima iglesia, que tiene que ver con la iglesia de Filadelfia. Y eso lo va a encontrar en Apocalipsis 3, del 7 al 13. Ya vamos en un momentito allá. Pero antes de adentrarnos a la palabra de Dios, ¿qué tal si me acompaña con una oración para que el Señor tenga misericordia de todos y nos dé la humildad y la sencillez para aprender lo que Él quiere que aprendamos y colocarnos en la sala de operación para que Él intervenga las áreas que sabemos que necesitamos que Él intervenga? Dios, gracias, Señor, porque como hemos cantado recién, Tú eres nuestro mayor anhelo y nuestra mayor necesidad. Y hoy necesitamos una vez más que sacies esa sed y esa hambre que tenemos de Ti a través de Tu palabra. Te pido que tengas misericordia de mí y me permitas ser un canal de bendición por donde Tú hagas correr Tu palabra y sembrarla en nuestros corazones. También te pido que nos des la sencillez, la humildad para poder vernos con la suficiente sensibilidad en el espejo de Tu palabra y poder notar aquellas bondades y también aquellas ronchas que Tú quieres que le pongamos atención. Permite que el desenfoque y las cosas que en este momento nos están distrayendo se retiren, Señor, en honor a Tu nombre y para que Tu palabra pueda dar fruto, porque dice la Biblia que la palabra que Tú envías cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Entonces nos podemos en esta noche a Tu disposición y te pedimos Tu ayuda, la ayuda del Espíritu Santo para poder crecer en Tu palabra y ser obediente a ella. Cuando nosotros en algún momento empezamos a ver una serie o una novela, para aquellos que están viendo Abraham o algún tipo de novela turca, la turcomanía, espero que sea Abraham antes que la turcomanía, creo que es más edificante. Pero también puede ser una serie de Netflix y digamos que usted empieza a verla desde el capítulo 4. Y también su esposa o su acompañante, puede ser su hijo, puede ser un hermano, la empezó a ver antes que usted, pero usted llegó y se puso a ver la serie desde el capítulo 4. Cuando se encuentra en el capítulo 4, usted nota que Mengano mata a Sultano y usted no sabe por qué Mengano mata a Sultano y le da rabia. Pero la razón por la que usted no sabe ni puede justificar por qué mató Sultano a Mengano dentro de la serie es porque usted no logró ver los capítulos anteriores, ¿verdad que sí? ¿Qué usted tiene que hacer para ponerse al día? Regresar a los capítulos anteriores o pedirle un resumen al acompañante de la serie. Si la está viendo con su esposa, yo en mi caso le digo a mi esposa, no la retroceda, dime qué fue lo que pasó. Y ella me explica y ese contexto tiene todo que ver con lo que está pasando en ese presente de la serie. Y digo esto porque la mayoría de los expositores ya ha hablado un poquito del contexto histórico y tenemos hoy que repasar. Tal vez no nos vamos a adentrar mucho porque no nos va a alcanzar el tiempo para desempacar todo lo que hay que desempacar, pero hay que hablar un poquito del contexto. ¿Por qué? Porque si yo empiezo sin el contexto, lo que el Señor, el mensaje que envía a esta iglesia tiene todo que ver con lo que estaba ocurriendo en ese momento. Como usted y yo no estábamos en ese momento, tenemos que trasladarnos un poquito a esa época y escuchar algunas particularidades históricas o contexto histórico para poder entender por qué Jesús o el Señor escribe lo que escribe a esta iglesia. ¿Estamos hasta aquí? Bueno, cosas particulares de esta iglesia. Bueno, ya saben, pertenece a una de las iglesias en Asia Menor, fundada en el primer siglo. Y una cosa importante a mencionar es que se entiende que en el lugar donde esta iglesia estaba fundada, sufrieron 2 terremotos terribles, catastróficos.
La mayoría de los historiadores de esa época se ponen de acuerdo en que el terremoto fue de tal magnitud que dejó la ciudad completamente plana. ¿Ustedes se imaginan eso? Un terremoto en Panamá, ni Dios lo quiera, interceda, hermano, porque eso no ocurra, que deja la ciudad completamente plana. Pérdidas humanas, pérdidas en estructura, a tal punto que los sobrevivientes huyeron del lugar y no querían volver por la inseguridad que generó eso. Es más, los escritores amplían y dicen que a raíz de estos dos terremotos, esta ciudad siguió sufriendo secuelas, otros terremotos o réplicas constantemente, además de que era un área volcánica. O sea que los residentes de este sitio sufrían cierta inseguridad. Es que nadie vive cómodo así, ¿verdad? Cierto miedo, a tal punto que preferían vivir en las afueras de la ciudad antes que en el centro de la ciudad donde estaba esta iglesia. Ese es el contexto territorial en que se encuentra esta iglesia. Otra cosita importante es que, pues, en esta época todavía la persecución a los cristianos era muy activa, sobre todo en el inicio de la fundación de esta iglesia. Así que no solo sufrían la inseguridad de los terremotos, sino que además sufrían persecución y los cristianos eran muy martirizados. No había comodidad para ser creyente en esa temporada en donde se encuentra la iglesia de Filadelfia. Era una región o lugar politeísta, o sea, muy idólatra, y su principal dios, o al que más veneraban, era llamado Dionisio. Y habían dos particulares de la doctrina detrás de Dionisio. Número uno, rendían honor a la inmoralidad sexual. Y número dos, creían que una de las formas de adorar a Dionisio era a través de el vino y la borrachera. Yo creo que en todos los países del mundo, en algunos más que otros, pues se sufre de accidentes y de temas por borrachera, y también hay mucha inmoralidad sexual. Pero este contexto es un tanto diferente por varias razones, porque una cosa es que en algún país como en Panamá haya borrachera y también haya algo de inmoralidad sexual, y otra cosa es que la ciudad o la mayoría de la ciudad cree que esto es conveniente y honorable. O sea, que lo hacen a tal punto que dicen, esto es la moda, con esto rendimos honor a Dionisio, y en ese contexto se encuentra la iglesia de Filadelfia. ¿Es un contexto fácil? Para variar, no solo sufre persecución de los anticristianos, porque nadie o la mayoría no cree en Cristo, sino en muchos dioses, en especial en Dionisio, sino que además sus propios compatriotas, el grupo más grande de judíos de allí, que se hace llamar judío, no cree ni acepta a Cristo. ¿Recuerdan el pasado cuando Cristo dijo, a los suyos vino, pero los suyos no le? Bueno, hay muchos judíos, que son la mayoría, que no les recibió, y ahora esta gente, la iglesia de Filadelfia, que sí cree en Cristo, tienen contra a sus propios compatriotas. Algunos historiadores se ponen de acuerdo y dicen que llegaron en algún momento a compartir la sinagoga, pero apenas estos judíos vieron que esta gente adoraba a Cristo, el Cristo que ellos no aceptaron como el Mesías, lo expulsaron de la sinagoga y le cerraron la puerta. ¿Es fácil ser cristiano en un contexto como ese? ¿Cómo usted cree que se sentía esa iglesia? A ver, ayúdeme. ¿Cómo usted cree que se sentía esta iglesia en un contexto como ese? ¿Perseguida? ¿Qué otras emociones pudo haber experimentado esta iglesia? ¿Quién da más? Reprimidos, amenazados, inseguros, con miedos. Recientemente estuve conversando con una pareja que los papás son de Soná. Soná es un lugar de Veraguas. Y pues yo no sabía que ellos eran de Soná. Yo le dije, no, yo he ido a Soná y yo iba a visitar una iglesia que de hecho es hija de Centro Misionero Cristiano y a apoyar la obra, y las veces que fui, pues me pareció un lugar maravilloso. Y ellos me dijeron, iglesia en Soná. No puede ser. Y yo hasta le mostré la foto, y de hecho es una de las edificaciones más grandes del lugar. Está muy grande y preciosa la iglesia.
Y ellos no podían creerlo. Me empezaron a hablar de qué tan difícil era hacer iglesia en Soná. Me contaron la historia de un hermano de ellos que era pastor y que se tuvo que venir corriendo para la ciudad por la idolatría, por la brujería, porque se sentía acechado. No dejaban avanzar la obra. Pues en un contexto multiplicado por 10 se encuentra esta iglesia. ¿Cómo ustedes creen que se sienten un grupo de cristianos llamados la Iglesia de Filadelfia en un contexto como este? ¿Cómo han de sentirse? Bueno, ya usted ha mencionado algunas de ellas. Veamos qué dice la Biblia de esta pregunta de cómo se sienten. En el versículo 8, el Señor dice: yo sé todo lo que haces y te ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Punto. Tienes poca fuerza. Ya sé que tus fuerzas son pocas. Otra versión dice: sé que tu poder es poco. O sea que lo que estaba ocurriendo a su alrededor hasta cierto punto afectaba a la iglesia. A tal punto que los golpes eran tan seguidos que uno emocionalmente tiene que reaccionar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque las circunstancias que te rodean provocan emociones y sentimientos en ti. Eso es normal. Así que era una iglesia que se sentía algo débil, con poca fuerza, porque batallar y ser iglesia en un contexto como ese no es nada fácil. La pregunta que tenemos que responder es: ¿cómo respondió la iglesia de Filadelfia para seguir siendo iglesia a pesar de el contexto o las circunstancias difíciles que le rodeaban? O mejor aún, poniéndolo en un contexto presente, ¿cómo debemos responder los creyentes para seguir haciendo la obra de Dios a pesar de las circunstancias difíciles que ocurran a tu alrededor? ¿Cómo debo responder yo para seguir siendo luz en medio de tantas tinieblas? ¿Cómo voy a responder yo para seguir ejerciendo la obra de Dios aún en un trabajo hostil? Yo creo que la Biblia da la respuesta a esa pregunta y aparece en el verso 8, la continuidad. Después que dice tienes poca fuerza, el Señor dice esto: sin embargo, has obedecido mi palabra. Hay otra versión que dice: sin embargo, has guardado mi palabra. Wow. En un lugar donde no era fácil ser luz, donde era muy difícil ser cristiano, la Biblia dice que la respuesta de esta iglesia, aún en medio de la adversidad, es ser obediente. Mis hermanos, esto no es cualquier obediencia, porque yo creo que todos van a estar de acuerdo conmigo que obedecer cuando las cosas van bien, pues es más fácil que obedecer cuando las cosas no andan bien. Porque cuando las cosas no andan bien, nuestras emociones y nuestros sentimientos empiezan a dolerse y a hacerse un poco diferente. Y muchas de las cosas que nosotros hacemos son determinadas por cómo nos sentimos. Es más, hubo gente que no vino a la iglesia hoy por cómo se siente. Me siento así, prefiero no ir. Tal vez algunos de nosotros levantaron la mano mientras adoraron o no la levantaron por cómo se sienten. Porque muchas veces el cómo nos sentimos determina nuestro comportamiento. Y ustedes lo han dicho, era una iglesia que se sentía a lo mejor con temor, insegura, y pudieron colgar los guantes, sí o no. Pero ¿cuál fue su respuesta? Obediencia. A pesar de que a veces los sentimientos determinan nuestro comportamiento. Por eso hay algo que, por eso el énfasis del Señor cuando dice, tienen pocas fuerzas. Es decir, esta es una iglesia que obedeció a pesar de las circunstancias que le rodean. Permítame hacer una ilustración. Como no tengo tablero acá, voy a llamar a Ellen. Kevin, no me agache la cabeza porque te vi que me quería. Venga para adelante. Roy.
Juan. Ok. De alguna u otra forma, quizás esta ilustración nos va a servir para comprender un poquito a fondo qué era lo que estaba pasando. Ok, Juan, tú vas a ser el Espíritu Santo, no tienes cara de Espíritu Santo, pero suba acá arriba. No tenemos la culpa, nació así. Entonces, pero bueno, digamos ahora, ¿cómo funciona la mente? Pues yo estudié psicología y hay muchas teorías, pero todos vamos a estar de acuerdo con esto. Dice que la mente funciona a través de 3 pasos. Recibe un estímulo, Eren, de ahora en adelante vas a hacer estímulo. O quien recibe el estímulo. Lo procesa, lo razona, lo analiza, lo piensa y lleva a cabo una acción. Acción, el proceso que ocurre dentro de la mente y el estímulo externo. Ahora, digamos que este ser interior que está aquí es el hermano Leslie. ¿Sí? Levante la mano, hermano Leslie. Ya, todos conocen al hermano Leslie. Y el hermano Leslie pues sale de su trabajo cansado, pidió un permiso a mediodía para ir al hospital y va a la caja del Seguro Social. Tiene cita a las 12 y son las 5:30 y todavía no lo han atendido. ¿Y eso que tiene cita? Sí, pero esa es otra prédica, la caja del Seguro Social. Que no vamos a hablar de eso. ¿Y eso que tiene cita? Sí, lo atienden, ya ustedes saben que eso genera algo de estrés. Pero después de eso, él vive lejos, allá donde el viento llega cansado, donde el agua llega con sed, por allá donde vive Cheo. ¿Sí? Eso causa todavía más enojos. Las circunstancias que está viviendo el hermano no son fáciles. Ahora, encima de eso, un taxista, yo soy el taxista, porque el hermano tiene auto, el tranquezón que agarra son de 3 horas y todavía no va ni por la mitad del camino. Eso aumenta la tensión, ¿sí o no? Y viene un taxista y se le mete al hermano. Y encima de que se le mete el hermano por instinto, pita para no hacer otra cosa. Y el taxista le responde con unas palabras que generan pititos. Ustedes saben los pititos de los que estoy hablando, ¿no? Muchas palabras con pititos. ¿Ok? El hermano Leslie ahora está recibiendo un estímulo externo, ¿sí o no? ¿Cuál es? El taxista que le está insultando la vida y le está diciendo hasta de qué se va a morir. Él recibió el estímulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el estímulo se recibe a través de los sentidos. En este caso, el visual y el auditivo, ¿sí o no? Esa información pasa ¿a dónde ahora? ¿Qué puede pensar alguien que ha tenido un día como ese? Ayúdeme, por favor. No se ponga muy espiritual, hermano. Dígame qué puede pensar alguien que ha tenido. ¿Ah? Lo mato, dicen por allá. ¿Qué más? ¿Ah? Reprime. Se deprime, también puede ser. ¿Qué otra cosa? Se llama taxista, dicen por allá. Un montón de cosas puedo pensar, buenas o malas, quizás más malas que buenas en ese momento. ¿Cómo va a responder el hermano Leslie ante esa situación? Recuerden que es la pregunta que estamos intentando responder en este momento. ¿Cómo responde el creyente a pesar de las circunstancias? Ojo, que las circunstancias que estaba viviendo la iglesia de Filadelfia era esto multiplicado por 100. Y tenía poca fuerza. El hermano venía demasiado cansado. Se llamaba taxista, lo mato. ¿Okay? Generalmente las emociones determinan la acción o el comportamiento. Por eso es importante que respondan bien. La pregunta es ¿cómo? La iglesia respondió, a pesar de los insultos del taxista, dice la Biblia, siendo obediente. La única forma de que el hermano Leslie responda en obediencia es que venga alguien e intervenga. Porque la Biblia dice que en nuestra carne no hay nada bueno. O sea que si él actúa en su carne, se llama taxista. Pero necesita la labor de alguien para intervenir. Y ese es el Espíritu Santo, sin cara de Espíritu Santo, que interviene. Y es posible que él se enoje. Pero la Biblia dice, no deje que el sol se ponga. ¿De quién depende? ¿De las pocas fuerzas de él o la obra del Espíritu Santo en él?
Por eso Dios le dice, sé que tienes poca fuerza, pero es una iglesia que desarrolló el suficiente carácter para dejarse gobernar por Dios. La única forma de que usted pueda seguir siendo iglesia o responder a circunstancias adversas en obediencia es que deje intervenir al Espíritu Santo o el poder de Dios en usted. Eso es lo que dice la Biblia. Bástate mi gracia y mi. Entonces, lecciones que nos pueden ayudar a entender cómo podemos lograr responder como esa iglesia respondió, dejando que Dios intervenga, dejando que su poder se perfeccione en nuestra debilidad, sí, guardando nuestro corazón, porque de él emana las acciones y la vida, pero quien guarda realmente el corazón es Dios cuando nosotros nos dejamos gobernar por él. Mis hermanos, hago énfasis en esto porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Tiempos en donde hemos llevado los sentimientos, las emociones a un lugar tan alto que nos preocupa más qué pensamos o sentimos antes que lo que piensa Dios. Muchas veces hemos tomado una decisión basada en nuestro sentimiento con un corazón engañoso más que todas las cosas. Una mente corrupta y una conciencia cauterizada, dice la Biblia. ¿Vale la pena confiar en sí mismo a pesar de eso? Entonces, la única forma que usted puede responder en obediencia, siendo creyente, a pesar de las circunstancias que le rodee, es que se deje gobernar por el Espíritu Santo de Dios. Por eso Dios le dice, a pesar de tu poca fuerza, aquí estoy yo. Y ellos responden en obediencia a Dios. Entonces, lección aprendida, dejémonos gobernar por el Espíritu Santo de Dios, porque los tiempos quizás no mejoren, hermanos. La Biblia dice que en los últimos tiempos las cosas mejorarían o empeorarían. Pero su iglesia va a estar a salvo si se deja gobernar por el que sí sabe. Entonces, la obediencia, muchas gracias hermanos la obediencia paga bien. La obediencia paga bien. La obediencia te permite que Dios te ponga en mayores lugares para que sigas representando su nombre bien. Eso es lo que dijo Jesucristo, siervo fiel y bueno, en lo poco ha sido fiel, en lo mucho es producto de ser fiel en lo. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos hoy? ¿Y cómo estás respondiendo cuando las presiones que giran a tu alrededor te aprietan? Nuestra obediencia, hermanos, si queremos brillar como la iglesia de Filadelfia, no puede ser una obediencia circunstancial. Nuestra obediencia tiene que ser a pesar de obedecer, aunque he tenido un mal día, pero la Biblia dice que debo tratar a mi esposa como vaso frágil y no puedo traspasar mi estrés de un mal día cuando llego a casa y cogerla con ella. Obedecer cuando estoy en ese examen universitario, ¿sí? Que lo tengo que pasar porque si no me quedo. Y todo el mundo se está copiando y me mandaron la copia al celular, pero yo voy a obedecer a pesar de eso en integridad. Y antes de copiarme, voy a hacerlo en integridad porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer y seguir diezmando, ofrendando, aun cuando las situaciones se aprietan, cuando no alcanza ni para el arroz. Cuando yo hago eso, yo le estoy diciendo a Dios, Dios, gobierna en mi vida. Obedecer aún cuando las presiones de un familiar enfermo que me hacen subir y bajar escalera, que me hacen gastar más dinero de lo que tengo y además se suman las deudas y las situaciones familiares. Cuando las cosas no andan bien, yo voy a brillar con mi obediencia. Lo que hace lindo a la iglesia no son los cultos novedosos, ni las luces, ni las estrategias para llenar el templo. Yo creo que esas cosas son importantes y valiosas. Pero lo que engrandece a la iglesia y la hace agradable, olor grato delante de Dios, es su obediencia. Porque obedecer es amar. El que me ama, obedece mis mandamientos. A veces no es necesario hacer cosas nuevas. A veces lo más importante es volver a hacer las cosas que creemos viejas. Volver a los fundamentos. Volver a la obediencia. Obediencia a pesar de. ¿Cómo debemos responder nosotros?
para seguir brillando y siendo la esperanza del mundo, la iglesia que Dios espera ver a pesar de las circunstancias, debemos responder en obediencia a pesar de. Ahora, no siempre cuando obedeces las circunstancias dejan de ser, ¿verdad que no? A veces tú obedeces y las circunstancias siguen allí. Hay una frase que dice, Dios no saca los carbones del horno porque aún el oro no se ha purificado. No pidas una salida de la presión. Pide fuerza y resistencia para la purificación. Porque de hecho, aparte de ser obediente, Dios demanda otra respuesta a esta iglesia, porque no es lo único que hace. Dice, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Hay otra versión que dice, y has perseverado. Es que no es solo obediencia, hermano. Es obediencia hasta el final. La razón por la que persiste la prueba en ocasiones no es porque nosotros no confiemos. No siempre las pruebas vienen a nuestra vida porque no confiamos. Yo creo que la mayoría aquí confía. Levanten la mano los que confían. El problema no es confiar, hermano. El problema es que no confiamos totalmente. Y por eso Dios, por amor a ti y a mí, nos hace crecer a través de la prueba. Y Dios dice, debes responderme en obediencia y hacerlo hasta el final, perseverar hasta el final. Y esta iglesia, a pesar de que la presión que está a su alrededor la aprieta, obedece y dice, y no niega su nombre, no has negado mi nombre. Eso habla de perseverancia en medio del caos. Yo hice una lista reciente y dije, ¿qué significa negar su nombre? Y yo pensé que la lista a lo mejor iba a ser corta. Hermano, ahí está en mi tablet. Necesito arrepentimiento. Porque hay muchas cosas en mi vida donde de verdad pensé que no. Y a veces uno piensa que no por algo que ha mencionado el pastor recientemente, porque normalizamos eso. Pero a veces yo no soy perseverante porque me monto en el carro con ese taxista y el taxista me cuenta todo de su vida como si me conociera. Y yo he negado su nombre porque no ha abierto mis labios para darle una palabra de esperanza. A veces yo nego el nombre porque en mi trabajo a lo mejor Dios me está demandando más de lo que estoy dando. A veces negamos su nombre porque en lugar de ser puntuales constantemente, pues dejamos de ser puntuales en los trabajos. Y hay muchas formas de negar el nombre, de no perseverar en él. Entonces, la idea es mirar hacia adentro, responder en obediencia, ver en qué estamos negando su nombre, o a lo mejor no estamos siendo perseverantes y buscar esa perseverancia que anhela el Señor. ¿Cómo debemos responder con las presiones de este mundo, la hostilidad de este mundo, las aflicciones que Jesucristo dijo que íbamos a tener, nos presionan? Debemos hacerlo en obediencia y en perseverancia, que es lo que dice la Biblia al respecto. Hace poquito llegué a la casa y mi hijo me recibió. Yo estaba bastante cansado, no me dejó ni cambiarme. Y él me dice, papá, quiero dibujar las formas. Y me empieza así, círculo, cuadrado, triángulo, estrella, todas las formas que ya él se sabe. Y yo le dije, bueno, dibújala tú. Y obviamente tiene 2 añitos, no logra sostener bien el bolígrafo y no dibujó. Más que forma eran garabatos. Pues bueno, yo intentando enseñarle, sostuve su mano y hicimos muy bonitos círculos, muy bonitos triángulos, muy bonitos cuadrados, que si yo lo llevo ante una maestra a evaluar, la maestra sin duda me va a decir, no, él no pudo haberlo hecho. Pero lo hizo con ayuda mía, porque yo sostuve su brazo. Iglesia, nosotros no estamos caminando solos. Hay alguien que sostiene nuestro brazo. Porque es posible que la culpabilidad, las cosas que dicen, es que yo lo estoy intentando, pero no lo logro. A lo mejor lo estamos haciendo en nuestras fuerzas.
Dejemos que Él sostenga nuestra mano, porque es la única forma en que nosotros podamos responder a Él en obediencia y perseverando hasta el final, siendo leal. Eso es lo que engrandece y embellece la iglesia. Ahora, eso no queda sin recompensa. Porque también Dios responde a la iglesia cuando la iglesia le es fiel. Entonces la pregunta es, ¿cómo Dios responde a una iglesia que le está siendo fiel, obediente y perseverante hasta el final? ¿Cómo Dios recompensa a esta iglesia? Bueno, lo hace de una forma. Dios afirma a su iglesia. Cuando tú eres fiel, perseverante y obediente, a pesar de lo que te rodea, Dios te afirma. No hay nada mejor que le pueda pasar a la iglesia que la iglesia sea afirmada por el Señor. El avivamiento nace de una iglesia que se afirma en Dios o se deja afirmar por el Señor. ¿Y de qué forma lo hace el Señor? Forma número 1, les recuerda quién es Él y qué representa para ellos. Recordemos que esta iglesia dice que se siente débil, ¿sí o no? Con pocas fuerzas. Y el Señor corre a su encuentro para abrazarles, decirle, has sido fiel hasta el final y ahora los afirma. Y la primera forma que usa para afirmarlo es recordándoles quién es Él. Él se identifica, así empieza la carta. Y Él dice, recuerden que yo soy el santo y el verdadero. Soy el santo y el verdadero. Esta iglesia estaba siendo perseguida, padeciendo sufrimiento como la mayoría de las iglesias de esta época, por santidad o por vivir en santidad. Esta iglesia estaba, además de sufriendo por vivir en santidad, estaba sufriendo por las mentiras de sus propios compatriotas. Y el Señor viene a donde ellos le dice, sé que te sientes débil, pero recuerda algo, yo soy el santo. Y si tú estás siendo santo, porque yo soy santo, dice la Biblia, bienaventurado aquellos que sufren por mi nombre, yo te voy a respaldar. Es posible que en medio de esa persecución y de esa presión que se te vengan mentiras a la mente, porque cuando uno está en un estado emocional débil, se le vienen muchas cosas a la mente, ¿sí o no? Y la mayoría de ellas, por desgracia, son mentiras del diablo. Te va a dejar el tren. Rato de entrar en relaciones que se frustran y ya tienes 30 y tantos de años, ya no te vas a casar, te va a dejar el tren. Son mentiras que el diablo te mete. En un trabajo, la presión de la mentira. Eres vendedor y necesitas llegar a la meta. Y viene el diablo y te siembra esa cizaña. Miente, falsifica, sáltate ese proceso. Y son dardos de mentira que te envía el diablo. Y el Señor te dice, recuerda que yo soy el santo y el verdadero. No lo hagas. Recuerda que yo, pero no me entiendes, Marcos. Yo puedo perder mi trabajo si no llego a la meta. Mi jefe me está pidiendo que lo haga. Todo el mundo lo hace. Tengo que hacerlo, tengo que mentir para llegar a esa meta. Puedo perder mi trabajo y el Señor te dice, yo soy el santo y el verdadero. Significa que Él te está diciendo, si tú haces lo que yo amo, que es mi santidad, yo te voy a respaldar. Si tú me respondes a mí en santidad, yo soy el verdadero y mis promesas son sí y amén. Yo cumpliré mi promesa y mi promesa dice que yo te voy a sostener. Sí, yo supliré todas las cosas que os hagan falta. Así que despreocúpate del trabajo. El trabajo es una tubería por donde Dios hace correr su bendición, pero Él sigue siendo la fuente. Entonces el Señor le está diciendo, yo soy el verdadero, yo soy el santo, yo sé que estás padeciendo, pero mira para arriba, no mira para abajo. La mayoría de nuestras preocupaciones son de poner nuestra mirada en las circunstancias en lugar de poner nuestra mirada en Él. Lo que el Señor Él está saliendo al encuentro de una iglesia que está débil, está diciendo, mírame a mí, yo soy el santo y el verdadero, el veraz. Todo lo que te rodea puede ser mentira para engañarte, pero mírame a mí, yo soy el verdadero. Y no solo eso, sino que continúa diciendo que Él tiene la llave. No solamente soy el santo y el verdadero, yo tengo la llave. Aunque los de la sinagoga te hayan cerrado la puerta, aunque vivas en una ciudad que tiembla constantemente y por eso tengas que salir corriendo por tu puerta,
yo tengo una llave. Y también sigue diciendo el texto, tengo una llave para abrir puertas que nadie puede cerrar y cerrar puertas que nadie puede abrir. ¿Qué es lo que le está tratando de decir el Señor a esta iglesia? Tranquila, confía, porque yo tengo la llave. Significa que yo tengo toda la autoridad suficiente para abrirte puertas cuando otros te las cierran. Yo tengo la llave para abrir puertas y cerrar puertas. Significa que Él tiene absoluto control de todo, hermanos. Cuando las situaciones te ahogan, pueden ser las deudas y ya estás cansado de que los acreedores y los bancos te estén llamando, ya hasta grabaste los números para no contestarles, porque estás intentando conseguir trabajo y nada que consigues trabajo. O cuando esa situación familiar, esas discusiones de matrimonios, lo intentas y no suelen mejorar, y vienen mentiras del diablo, del enemigo a tu mente, y vienen cosas que no son de Dios. Recuerda algo: el Señor es el verdadero y el santo y va a cumplir su promesa. Lo que Él dijo que hará contigo lo va a hacer a pesar de. Y recuerda algo: hay alguien que tiene la llave, tiene la última palabra, tiene el control y tiene toda autoridad, y va a abrirte una puerta que nadie va a poder cerrarte, porque Él te ama. Y así como vino en rescate de Filadelfia, viene en rescate del Centro Misionero Cristiano, para que levantes tu cabeza y camines erguido. Dice, Él es nuestra corona. Entonces, ¿qué es lo que el Señor te quiere recordar a ti hoy para afirmarte? ¿Qué es lo que tienes que recordar de Él, de lo que es Él y representa para ti, para afirmarte? ¿Qué circunstancias te están ahogando? Y hay algo de lo que Dios es que te puede afirmar en este momento. ¿Qué? Pues no bastando con eso, no solamente el Señor les afirma recordando quién es Él y qué es lo que representa para ellos, sino que además, cerrando el capítulo o el pasaje, a partir del versículo 9, además de afirmarles, recordándole quién es Él y qué representa Él para ellos, el Señor les recuerda sus promesas. O sea, lo que Él está diciendo es, mírame a mí, porque al mirarme a mí y al contemplar mi grandeza, tus problemas se vuelven pequeños. Cuando me miras a mí y contemplas tu grandeza y te das cuenta que todos los océanos son como una gota de agua en mis manos y que aún la tierra es el estrado de mis pies, mi grandeza va a disipar tu preocupación. Pero además de eso, yo te he prometido algo. Camina confiada porque yo te he prometido algo. Y empieza a recordarle su promesa una tras otra. Y empieza a decirle, mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás. ¿A quién usted cree que se estaba refiriendo con los que pertenecen a la sinagoga de Satanás? A los judíos que no crean en Cristo, que terminaron expulsándolos. Y le dice, esa gente que te terminó expulsando de la sinagoga, esos mentirosos que dicen ser judíos, pero realmente no lo son, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. El Señor le está diciendo, yo voy a esparcir a tus enemigos. ¿Quiénes son la gente o problemas que se han levantado en tu contra como una ola? Dice el Señor, yo voy a hacerles saber a esa circunstancia, a esos problemas y aún a tus enemigos que muchas veces están en tu propia casa, quién soy yo y que yo te amo. Y no solo eso, sino que el Señor le dice, además de eso, yo te protegeré del tiempo de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Hermanos, va a haber un tiempo de tribulación. Y tal vez no nos alcance el tiempo para hablar profundamente de eso, pero va a haber un tiempo que va a ser el peor tiempo que ha existido en esta tierra. Y la Biblia le llama el tiempo de tribulación. Y el Señor nos está recordando hoy que si nosotros somos obedientes y perseveramos hasta el final, seremos librados de ese tiempo. La iglesia va a ser rescatada de ese tiempo. Yo no sé si eso despierta una emoción en usted, pero yo no quiero vivir ese tiempo, hermano. Yo tengo que decir amén a esa promesa. Y el Señor dice, si tú eres
fiel y perseveras hasta el final. Y que, ojo, eso no depende de nosotros, depende de la obra de Dios en nosotros por su gracia. El Señor dice, yo te voy a rescatar de ese tiempo peligroso de este mundo. Yo vengo pronto. A lo mejor eso es lo único que tienes que escuchar hoy. Va a pasar, hermano. Lo que está sufriendo, lo que está padeciendo tu familiar, lo que tiene postrado en esa cama de hospital a algún amigo, algún familiar, todo eso va a pasar. Cielo y tierra, pero Él vendrá pronto, hermano. Pero Él vendrá pronto y estamos anhelando con todo el corazón sus llegadas. Dice el 12, a todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Esto no es un bálsamo para esta iglesia. Es una iglesia que cada vez que había un terremoto tenía que correr y salir huyendo del lugar. Y el Señor le dice, yo te voy a dar un lugar donde nunca vas a tener que correr. No te van a expulsar, no vas a salir de allí. Un lugar donde puedes permanecer porque me perteneces. Y continúa diciendo, dice, yo escribiré sobre ustedes el nombre de mi Dios. En otras palabras, ustedes me pertenecen. Hermano, ¿habrá algo que genere más fe que eso? Cuando estés pasando por una situación que tú creas que es más grande que Dios, recuérdate eso. Tal vez yo no puedo, tal vez mis fuerzas ya no dan, pero yo le pertenezco al que sí puede. Tal vez yo no puedo, tal vez mi fuerza no, para mí es imposible, pero yo le pertenezco al Dios de los imposibles. Y eso es lo que Dios les recuerda su promesa. Y sigue diciendo, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo y de mi Dios, y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Esa es la esperanza de la iglesia. Nuestra esperanza es que esto no termina aquí, amigos. Mis hermanos, nosotros estamos como peregrinos, pero no pertenecemos aquí. En el mundo tendremos aflicciones, pero sigamos confiados, porque el que venció el mundo nos está preparando morada en la nueva Jerusalén. Y un día le veremos cara a cara, sentado en su trono. Le veremos cara a cara sentado en su trono. Y le podemos adorar, como dice una canción, sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre, gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, es trueno su voz. Dice, un gran arco iris corona su ser. Aunque tengamos poca fuerza, Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el Él ve el producto terminado. Y nosotros algún día arrojan coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reino poderoso. Poderoso, en potestad, imperio poderoso. Apocalipsis 21, para ir aterrizando el avión, habla de precisamente de esa esperanza, de la cual nosotros tenemos que guindarnos y aferrarnos con fe, y entender que esto pasará. Versículo 4. Dice, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte,
ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Hermanos, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Seamos obedientes y perseveremos hasta el final, porque nos espera un gran galardón. Nuestra fe no es, bueno, luchemos y veamos qué pasa. No. Nuestra fe no está basada en incertidumbre. Nuestra fe es seguridad, dice, es convicción y certeza de lo que se espera. Es convicción y certeza, y estaremos con el Señor. Por eso Él les termina diciendo una vez más, vengo pronto. Y estaremos con Él en la nueva Jerusalén. Qué bonita eres, calles de oro. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles de... Esa es nuestra esperanza. Estamos de paso, pero mientras estamos de paso y esperándole, debemos responder en obediencia, hermano, y siendo fiel. No te preocupes del cómo, el Señor se encarga del cómo y Él va a afirmar tu fe, recordándote quién es Él y qué representa para ti y recordando las promesas que Él ha hecho en tu vida. Aplicaciones prácticas. ¿Cómo? ¿Qué debemos hacer? Es un llamado al arrepentimiento, hermanos. Les repito que cuando leía el texto, hubieron muchas cosas de las cuales me tengo que arrepentir. Mirar hacia adentro y decir, Señor, ¿realmente estoy obedeciéndote? ¿O hay áreas donde he negado tu nombre? Haga su lista, entrégueselas al Señor y pídale al Señor que le ayude a mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Segunda aplicación práctica, ¿cómo podemos obedecer y ser perseverantes hasta el final? La obediencia y la perseverancia no nace fuera de Él. El avivamiento que usted quiere tener para seguirle y siendo fiel hasta el final no nace fuera de Él. Necesitamos cultivar el carácter de Jesucristo y la única forma de hacerlo es conociéndolo. Entonces hay que orar, hay que buscar el rostro del Señor a través de su palabra, hay que devorar a Jesucristo porque es la única forma de que su carácter sea cultivado en nosotros. Ya no debería ser negociable asistir a un discipulado o no, lo necesito, no es un deber, es una necesidad, porque la única forma en que yo pueda responder conforme al carácter de Jesucristo es cultivando su carácter, a través de su palabra, a través de la oración, a través de la comunidad, del congregarse, pues ya usted sabe las disciplinas espirituales. Otra cosa que pudiera ayudarnos es, haz una lista, agarra una hoja en blanco o una cartulina o manda a hacer un cuadro en grande, intencionalidad e inversión. O agarra ahorita tu celular en las partes de las notas y si puedes poner una raya en donde la parte de arriba, la parte de abajo, la parte izquierda, la parte derecha, en una parte pones quién es Él y qué representa para tu vida. Y en la otra columna puedes poner cuáles son las promesas que Dios tiene para tu vida. Porque hay promesas que son para toda la iglesia, pero a lo mejor Dios le prometió algo a Cheo que a mí no me ha prometido. A lo mejor Dios le prometió algo a Francesca que no lo ha hecho conmigo. Entonces recuerda esa promesa y cuando venga el momento de presión circunstancial, mira esa lista. Porque a veces decimos, oh hermano, esto es difícil, y sí lo es, pero cuando ponemos esa dificultad y la comparamos con la cruz de Cristo, cambiamos de opinión. Lo que Él sí hizo es difícil.
Lo nuestro lo podemos lograr porque Él ya venció el mundo. Una cuarta cosa que puede ayudarnos es: júntate con gente madura en la fe que ha sido perseverante. No hay nada que nos ayude a crecer más que rodearnos de gente de los cuales podemos beber madurez, espiritualidad y perseverancia. Hay gente aquí que yo reconozco que son unos robles, a pesar de las tormentas y de los terremotos, parecidos a los que vivió Filadelfia, aún se mantienen firmes. No puedes estar lejos de personas como esas. Acércate a personas maduras en la fe, que te inyecten fe y que provoquen en ti fuerza en medio de la debilidad, así como Dios hizo con la iglesia de Filadelfia. Mis hermanos, los tiempos que estamos viviendo son tiempos de definición, donde ya no va a haber chance para perder tiempo. Tiempos cada vez más peligrosos, donde hoy en día hay más peligro de la casa al colegio de tu hijo que los que habían antes. Y ustedes lo están viendo en la noticia, ¿sí o no? Estamos viviendo tiempos peligrosos. Que nadie diga que la iglesia permaneció silente cuando el mundo más la necesitaba. Estamos viviendo tiempos tan peligrosos que ya el mundo no está mal porque los malos hagan cosas malas. El mundo va a estar mal porque los buenos, que deberían hacer cosas buenas, han dejado de hacerlas. La iglesia tiene que brillar y ocupar su rol. La iglesia tiene que ser una Filadelfia fortalecida. Un dato histórico que no conté antes: una iglesia fundada en el primer siglo, 130 y tanto después de Cristo, y los historiadores coinciden en que su ministerio duró activamente hasta los años 1300 y tanto. Ustedes se imaginan, nuestra iglesia está por cumplir 40 años, un aplauso al Señor por eso, 40 años, y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. La iglesia de Filadelfia cumplió 1300 tantos años de ministerio. ¿Sirvió o no sirvió que el Señor la afirmara? Necesitamos bases firmes. Y eso a veces significa volver al fundamento de la obediencia y de la perseverancia y dejarnos afirmar y sostener por el Señor. La iglesia es la esperanza del mundo. Lo peor que le puede pasar a este mundo es que se quede sin la confrontación, sin la luz y sin la sal de la iglesia. Mis hermanos, es tiempo de entregarnos al Señor y ocupar el lugar que nos pertenece. La Biblia dice: ni las puertas del Hades podrán detenernos. La iglesia es irresistible, indetenible, cuando se sostiene de la mano del Señor. Seamos obedientes a pesar de las circunstancias. Ese es el reto personal que yo me llevo. Voy a intentar con toda mi fuerza amar a Dios y perseverar al final, porque sé que esta es la única carrera que corremos con una medalla puesta. Hermano, ya usted venció porque Él venció. Caminemos conscientes de que somos más, no vencedores, somos más que vencedores.